Hola hermana Patricia, ¿cómo está? Ya, vamos a empezar. Un minuto, por favor. Pedimos que la tempestad en la roca eterna. ¿Por qué no cierras eso? Porque hace frío. Sí. Hola Carmencita, buenas noches. Bueno, buenas noches hermanos. Vamos a empezar el servicio de esta noche y como siempre, dando gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, agradecidos por este tiempo de pandemia, por que nos da la oportunidad de acercarnos más a Él, de profundizar mucho más nuestros estudios y nuestras oraciones y también de crecer más como iglesia en el aspecto espiritual,
y también de que esta es una oportunidad para que muchas personas se conviertan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Entonces empezamos saludando en primer lugar a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, a todos los hermanos de la iglesia, a los hermanos que nos ven constantemente. Les saludamos y es nuestra oración que Dios hable a sus corazones y nos hable a nuestros corazones para consolarnos, para reprendernos, para corregirnos y para enseñarnos, ¿verdad? Entonces, buenas noches a todos los hermanos acá en Santiago de Chile y también un saludo a todos los hermanos en Perú que siempre nos ven, igual a los hermanos en Estados Unidos que también nos ven. Entonces, continuamos con los consejos que tenemos. Como decíamos, como ciudadanos, tenemos deberes y es obedecer a las autoridades y también no salir si no es necesario, ¿verdad? Y obviamente lavarse las manos y tomar todas las precauciones que corresponden sobre nuestros deberes como creyentes. Ya sabemos, necesitamos seguir orando, leyendo nuestras Biblias y compartiendo el Evangelio con las personas que podamos. Sobre nuestros deberes en la familia, ya sabemos, pasar tiempo de calidad, ser el ejemplo para nuestros hijos, mostrándoles cómo el tiempo de oración, nuestro tiempo de devoción. En cuanto a los avisos, no se olviden, el martes salimos a las 8:30 de la noche, el jueves 8:30 de la noche, el domingo 10:30 de la mañana y 8:30 de la noche como ahora. Y también los miembros de la iglesia ya saben cuáles son los deberes que tenemos. Como miembros de la Iglesia Bautista Victoria, lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es nuestra responsabilidad. Y también no nos olvidemos, esta noche a las 10 tenemos el tiempo de oración y el texto guía es el Salmo 18, versículos 31 al 39. Entonces, tomando en cuenta esos versículos, leemos eso, nos sentamos, así somos dos, tres, qué sé yo, y leemos un versículo cada uno, compartimos cuál es el versículo que más nos impacta, qué promesa tenemos ahí de Dios y oramos al Señor. Ya sabemos cuáles son los motivos de oración: por el crecimiento de la iglesia, por la conversión de las personas, porque Dios puede ayudar en medio de esta pandemia para que ya no se siga expandiendo, porque Dios bendiga a las autoridades, a los médicos, a las enfermeras, a todo el sistema de salud, y bueno, que también Dios dé consuelo a las familias de los que están infectados y que Dios ayude también en la restauración de la salud de las personas que están infectadas. Entonces, eso. Vamos a empezar entonces, los invito a abrir en sus Biblias en esta noche, en el libro de Isaías capítulo 40. Vamos a hablar esta noche en Isaías capítulo 40. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 40. Y antes de eso vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más venimos a tu presencia para agradecerte de todo corazón el privilegio que nos das de venir, Señor, a tus pies para poner nuestras necesidades ante ti y para suplicarte que tú, Señor, con esta porción de tus escrituras, hables a nuestros corazones, alimentes nuestra alma, Señor, y establezcas una comunión profunda entre tú y nosotros, una comunión espiritual entre tú y nosotros, Padre Celestial. Y te pido, Señor, en esta noche que tú, tomando esta porción de tus escrituras, consueles a aquellos, Señor, que están tristes y apenados, o tú, Padre Celestial, confrontes a aquellos que están apartados de ti, o tú también, Señor, enseñes a aquellos que ignoran quién tú eres, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que en esta noche tú tomes este lugar y tú hables, Señor. Quita al hombre y ven tú, ponte aquí, Señor. Bendice a tus hijos e hijas que esta noche, Señor, en todas las iglesias, Padre Celestial, en todas partes, están escuchando tu mensaje. Bendice y usa a todos los pastores que están predicando tu palabra en todas partes de acá, del país, de toda América, de todo el mundo, Señor. Te damos gracias por este tiempo especial en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a leer Isaías capítulo 40 desde el versículo 12 hasta el versículo 31, ¿no? Y esta noche vamos a ver tres cosas sobre Dios. Vamos a ver sobre el poder de Dios,
vamos a ver sobre la promesa, perdón, el poder de Jehová, la promesa de Jehová y sobre la presencia de Jehová, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del incomparable Dios que tenemos, mi incomparable Dios. Nuestro Dios es incomparable, no se puede comparar con ningún otro y de hecho eso es lo que habla en este pasaje. No se puede comparar obviamente con los ídolos, con las cosas del mundo, con las cosas materiales. Y a veces el hombre pone sus esperanzas en las cosas materiales, pone sus esperanzas perdón, en el dinero, pone sus esperanzas en las personas. Pero nosotros como creyentes tenemos que poner nuestras esperanzas en el Dios incomparable. Y ese Dios incomparable, vamos a ver cuáles son sus características en esta noche. Bueno, empezamos leyendo. Dice acá, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Es evidente lo que estamos tratando, un Dios incomparable. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? O sea, Dios lo sabe todo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo de las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios, o qué imagen le compondréis? Ya dice lo que hacen el incrédulo que no conoce a Dios, dice, el artífice, o sea, ¿cómo se llama? El artista, ¿no? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Eso está hablando de los ídolos, que no puede compararse con nuestro Dios. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Seguimos leyendo ahí el versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo del santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Muy bien, entonces hablemos de este Dios incomparable, y para esto solamente quiero tomar los versículos 28 al 31, ¿no? Que vuelvo a leer y dice ahí, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mira lo que dice, no desfallece
ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, entonces estamos hablando, como les decía, de mi incomparable Dios. Nuestro Dios es incomparable. Es incomparable, ya sabemos, porque es poderoso, porque nos ama. Es incomparable por todo lo que Él ha hecho. En la mañana hablamos acerca de la resurrección y obviamente esa obra en la cruz fue una obra completa, ¿verdad? Y gracias a esa obra de la cruz y gracias a su resurrección nosotros somos justificados. Por lo tanto, lo que ha hecho es incomparable. ¿Entienden? Entonces aquí en este pasaje vemos al Dios incomparable, al Dios todopoderoso, que es superior en comparación a los ídolos de las naciones, ¿verdad? Entonces está destacando que este Dios en quien debían confiar los israelitas es Jehová, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Porque yo voy a ir porque Dios le decía, ve y saca a los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés le pregunta, y si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? Entonces en Éxodo 3:14 dice, diles que yo soy el que soy, es el que te ordena, o sea, Jehová, o sea, el Eterno, ¿entienden? Entonces, nosotros hoy en día tenemos que confiar en este Dios, ya sabemos, que vino desde el cielo, en la persona del Señor Jesús, tomó nuestros pecados, los clavó en la cruz, estuvo sepultado 3 días y 3 noches, después del cual Él resucitó. Y obviamente ahora está sentado a la diestra del Padre y Él va a volver pronto. Entonces, ¿por qué ha hecho todas estas cosas? Porque es un Dios incomparable. ¿Entiende? Entonces ahora veamos por qué estamos hablando de un Dios incomparable. En primer lugar, vamos a destacar el poder de Jehová. Está en el versículo 28, cuando decía ahí, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, cuando estamos hablando del poder de Jehová, ahí hay 4 cosas que hay que destacar en cuanto al poder de Jehová. Primero, que Él es un Dios eterno, porque dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, ¿verdad? Es un Dios eterno. Él existe desde la eternidad del pasado hasta la eternidad del futuro. En otras palabras, Él no tiene ni principio ni fin. Es como el Señor Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. No tiene principio, no tiene fin. ¿Entiende? Entonces, así como el Dios eterno, por ejemplo, en Génesis 21:33, cuando se presenta a Abraham, dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, ¿verdad? Entonces nosotros aquí invocamos al Dios eterno. Y también Jeremías 10:10 cuando dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y es lo que estamos pasando a la ira de Dios. Un poquito de la ira de Dios está empezando y miren cómo la tierra ya está temblando. Entonces estamos en primer lugar destacando el poder de Jehová. Y el poder de Jehová estamos viendo porque es un Dios eterno. En el Salmo 45:6, por ejemplo, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. O por ejemplo en Isaías 9:6, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es una profecía que se refiere al Señor Jesucristo, obviamente. Entonces estamos viendo primero el poder de Jehová. ¿Por qué el poder de Jehová? El poder de Jehová se caracteriza primero porque es un Dios eterno, ¿entiende? En segundo lugar, se caracteriza también porque es un Dios creador, porque en el versículo 28, como les decía, es, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, ¿verdad? Él es el creador. No solamente es el Dios eterno, sino también es el creador. Es el autor de todas las cosas que existen, de la tierra, de la luna, de las estrellas, de los seres humanos, de los animales, de todo. Y de hecho, eso es lo que describe en Génesis capítulo 1.
So, en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó ahí? Ahí, por ejemplo, cuando dice en el principio creó Dios los cielos, el espacio. Dice el principio. ¿Qué creó? Dios creó el tiempo. Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. ¿Se da cuenta? Entonces Él es un Dios creador y obviamente es un Dios poderoso. O en Isaías 42:5, cuando dice, así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Ven? Estamos viendo que es el poder de Jehová. Entonces el poder de Jehová se caracteriza porque es un Dios eterno, porque es un Dios creador. O podemos ver cuando en San Juan capítulo 1, 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está. O en Colosenses 1, 15 al 17, cuando dice Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o sea, el que está sobre toda la creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces estamos viendo cómo es nuestro Dios incomparable. Nuestro Dios incomparable, primero, es un Dios poderoso. Estamos viendo el poder de Jehová. Y el poder de Jehová se caracteriza porque es un Dios eterno, es un Dios creador. Pero no solamente eso, sino también es un Dios omnipotente, ¿verdad? O sea, que todo lo puede. Es lo que está diciendo en el versículo 28, leo otra vez. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. O sea, es un Dios omnipotente. En el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 11, cuando dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. O cuando, por ejemplo, en Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está el poder de Dios. O en Job 33:4, cuando dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, estamos viendo acerca de este Dios incomparable en el cual hemos puesto nuestra fe. Tiene un poder, es poderoso. Vamos viendo el poder de Jehová. Es un Dios eterno, es un Dios creador, es un Dios omnipotente, pero también es un Dios omnisciente, es decir, es un Dios que lo sabe absolutamente todo. Dice, por ejemplo, en el Salmo 11:4, cuando dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O en Proverbios 15:3, cuando dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, estamos hablando del Dios incomparable en el cual hemos creído. Entonces, la primera cosa de este Dios incomparable es el poder. Y su poder consiste en que es un Dios eterno, es un Dios creador, es un Dios omnipotente y es un Dios omnisciente. Amén. Entonces, si es un Dios que es tan poderoso, ¿verdad? Entonces, estamos confiando en el Dios correcto. Estamos confiando en la persona correcta. ¿Se da cuenta? Entonces Él todo lo puede. Entonces nuestras oraciones, cuando son respondidas, obviamente son respondidas por la persona que eficazmente puede solucionar cualquier problema que tengamos. Ahora, este Dios incomparable también, aparte de su poder, en segundo lugar, tiene promesas para nosotros. Veamos las promesas de Jehová para nosotros, versículos 29 y 30, cuando dice, por ejemplo, Él, este Dios incomparable, está hablando ahí el pronombre personal de Jehová o de Jesucristo, Él, que primero dice, da esfuerzo al cansado, ¿entiendes? O sea, Él nos da fuerza cuando estamos cansados, ¿verdad? En este tiempo, y ya sabemos en San Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor Jesucristo quiere darnos descanso. ¿Descanso de qué? ¿Por qué está hablando que Él da fuerza? Porque nosotros como seres humanos nos cansamos.
¿entiende? Nos fatigamos, ¿entiende? ¿Y de qué nos cansamos? O sea, pues nos cansamos de la vida, nos cansamos de los problemas, nos cansamos de esta situación complicada. Pues muchos están cansados, están estresados por estar encerrados en sus casas. Entonces, ¿qué dice? Él dice, da esfuerzo al cansado. Y dice ahí en el Salmo 92:10, cuando dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Entonces, ¿quién va a aumentar nuestras fuerzas? ¿Quién va a darnos? ¿Quién va a fortalecernos? El Señor. Esa es su promesa. Pero no solamente eso, también dice ahí, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y no solamente Él nos da fuerzas, sino también Él multiplica nuestras fuerzas. O sea, en el Salmo 107, 33 al 38 dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice, se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. ¿Ve? O sea, Él tiene promesas para nosotros. Él nos va a bendecir. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros tenemos que, como ya hemos hablado en las anteriores lecciones, tenemos que humillarnos ante Él, tenemos que someternos ante Él, tenemos que hacer la voluntad de Él. ¿Entiende? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Ahora, en tercer lugar, entonces estamos viendo acerca de mi incomparable Dios. Hemos visto en primer lugar el poder de mi incomparable Dios. Hemos visto en segundo lugar la promesa de mi incomparable Dios. En tercer lugar vamos a ver la presencia de mi incomparable Dios o la presencia de Jehová. Versículo 31, cuando dice, o sea, el 30, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, ahí está su presencia. Cuando nosotros esperamos en Él, ¿qué es lo que tenemos? Primero tenemos nuevas fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué tenemos nuevas fuerzas? ¿Por qué? Porque Él es el que nos fortalece. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Vuelvo a leer el Salmo 92:10 cuando dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Entonces, ¿quién va a aumentar nuestras fuerzas? Nuestras fuerzas las va a aumentar Él. ¿Y por qué las va a aumentar? Él las va a aumentar porque en su presencia hay poder. Y de hecho, el día jueves, cuando estábamos hablando acerca de Efesios capítulo 6, que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Porque si nosotros no nos fortalecemos en Él, entonces no podemos seguir adelante. Entonces, ¿cómo nos fortalece Él? Primero, Él nos fortalece espiritualmente. Y si estamos fuertes espiritualmente, evidentemente vamos a estar fuertes en los demás aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto sentimental, en el aspecto de la familia, en el aspecto personal, ¿entiende? Y vamos a vencer. Por eso dice ahí, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahora, no solamente tendrán nuevas fuerzas, dice ahí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. ¿Da cuenta? Vamos a levantar las alas como las águilas. El Salmo 103:5 dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, las águilas tienen esa característica, dice, ellas se rejuvenecen. Ellas por ejemplo, cuando van allí en las alturas, hay un tiempo en que ellos llegan a una cueva y ¿qué hacen? Entonces empiezan como a descascararse, se le empieza a salir la piel, se le empieza a salir el mismo pico, ¿entiende? Entonces se va rejuveneciendo y ese es un proceso que pasa en las águilas, es un tiempo doloroso para ellas, pero cuando termina todo ese proceso, dice, levantan las alas, vuelan más alto, están con más fuerza. Entonces es la figura que está tomando Dios en este tiempo que es complicado para nosotros. Nosotros tenemos que profundizar nuestra comunión con Él, disfrutar de su presencia. Entonces, en este tiempo, ¿qué va a hacer?
¿Cuáles van a ser los resultados de esperar en Él? Primero, vamos a tener nuevas fuerzas. Segundo, vamos a levantar las alas como las águilas. Ahora, no solamente eso lo que dice acá. Dice ahí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Ve? Salmo 119:32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el que ensancha nuestro corazón. Dios nos da tanto deseo para hacer su obra, por ejemplo. Dios nos da el deseo de vivir. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, la vida empieza a tener sentido. Amamos más a las personas, amamos a nuestra familia. ¿Ve? ¿Entiende? Y dice también, no solamente eso, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Da cuenta? Dice ahí, por ejemplo, entonces, esas son las cosas que el Señor, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, dice, está hablando de Elías y dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, Dios fortaleció a Elías para que él no se fatigara. Entonces, en conclusión, este es nuestro incomparable Dios en quien hemos confiado, en quien debemos confiar. Entonces, repasando, hemos visto mi incomparable Dios. El texto es Isaías 40, 28 al 31. Mi incomparable Dios es poderoso. Mi incomparable Dios tiene sus promesas para mí. Mi incomparable Dios me ofrece su presencia. ¿Ve? Y en su presencia, ¿qué hay? En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia tengo nuevas fuerzas. En su presencia levanto alas como las águilas. En su presencia corro y no me canso. En su presencia camino y no me fatigo. Entonces, si ese es nuestro Dios, ¿entiende? Esto debe consolarnos. Esto debe hacernos pensar que esta situación que estamos pasando, en realidad, en comparación a Dios, no es nada. Porque Dios es todo. Dios es el que lo controla todo. Entonces, en ese sentido, hermanos, les animo a que cada uno de nosotros podamos encontrar consuelo en este Dios, confianza en este nuestro Dios, y tenemos que orarle a Él y tenemos que pedirle y suplicarle para que Él nos ayude absolutamente en todo. Amén. Muy bien. Dios los bendiga y muy buenas noches. Nos vemos el día martes a las 8:30 de la noche.